Así. Bienvenidos a su podcast a las 2 de la mañana. El día de hoy regresamos después de un largo tiempo de descanso. La verdad es que nos dio coronavirus a los tres. Y pues ya, nada nos quedan. Pero Jaime, estoy aquí de nuevo una vez más con Jaime, Ricardo. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecido. Decido también, hermano. Ok. Bueno, pues nos dimos un pequeño descanso. La verdad es que, siendo muy sinceros, tuvimos un pequeño desacuerdo con cómo quedó el podcast pasado. Entonces, pues, nos dimos un descanso de una semana y luego la semana siguiente uno de nosotros se fue de viaje. Y pues no queríamos grabar el podcast nomás dos de nosotros porque pues no es la idea, ¿no? Em, y también, bueno, también quería comentar algo. Que creo que lo he mencionado desde el podcast pasado, ustedes dos. Hemos tenido varias personas que yo sepa que nos han nos han hecho sugerencias de temas para podcast. Algunas veces nos mandan mensaje por la página de Instagram, síganos en Instagram, y algunas veces nos mandan mensajes privados a cada uno de nosotros. Entonces, nomás queríamos decirles que no estamos tirándole unas sugerencias. La verdad es que los poquitos radio escuchas, podcast escuchas que tenemos, pues no queremos hacerlos sentir ignorados. Pero sí tenemos una línea de ideas que habíamos anotado y que pues estamos tratando de seguir. Aparte que pues hay meses como que se prestan a hablar de cosas en específico. Entonces, pues sí, nomás es, por favor, paciencia y pues ya llegaremos a los temas que nos han sugerido. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo pues muy, de los tiempos, ¿no? Estamos en mes patrio, lo que significa que vamos a hablar muy mal de México, porque pues eso es lo que hace todo mexicano durante el mes patrio. Como debe de ser. Como debe ser. Y antes que nada, pues yo quería preguntarles a ustedes, porque de nuevo, o sea, como en otros temas, em, es un tema, yo creo, del que nunca hemos hablado entre nosotros. O sea, o al menos no que yo recuerde. Pero, ¿ustedes qué sienten de ser mexicano? ¿Ustedes se sienten orgullosos? ¿Se sienten felices? ¿Es algo que traen en la sangre? ¿Es algo que les vale madre? ¿Cuál es su punto de vista ante esta hermosísima cultura y nacionalidad de ser mexicano? Ahí habla Jaime. Eso era lo que querías decir, por eso te estaba riendo. Con razón. Vas, Jaime. Bueno, Ahí hablas tú. yo como el más mexicano aquí presente. Sí, de hecho. De hecho, sí. ¿Será? Bueno, al menos por... Legalmente hablando. Legalmente hablando, sí. No te creas, pues tienen doble... Bueno, X. Como... Es una pregunta extraña porque una parte de mí conoce muy bien que pues la cultura de México es una cultura en su tradición muy bella. O sea, durante toda la historia de México siempre ha sido algo que se ha cargado como, pues sí, en todos los tiempos, que la cultura es muy bella, al menos la cultura en aspecto, pues comida, en aspecto como lo folclórico, Pues en historia también. O sea. sí, etcétera, etcétera. Tal vez en cultura ya en forma de pensar es un tanto distinto, así que siento yo que siempre me he sentido muy orgulloso de ser mexicano, pero eso me hace a mí preguntarme más o me hace más cuestionar como ciertas cosas que pasan en el país y también como que es un orgullo medio extraño porque no soy como tengo un amigo que creo que todos tenemos un amigo amigo en común, saludos por si nos estás escuchando, que ama México así hasta su ser más entrañable que hasta Pues el productor. sí, el productor que defiende, por ejemplo, hasta la selección mexicana lo más que puede, ¿no? O sea, siendo que son muy papas para jugar. Eh, Siento que es un orgullo que no me cega a las realidades pues, que está viviendo, o sea, las dificultades que tienen, pues, las personas de nuestra misma cultura, en pocas palabras.
Así que sí, eso es como que, así es como yo me siento, no sé. Es un sentimiento como medio confuso. Pero no sé qué piensas tú, Ricardo. Artículo 30 que los mexicanos nacidos de papás mexicanos somos también mexicanos. Aunque hayamos nacido en Estados Unidos. Pero no, es que lo quería buscar. Eh, pues yo también, o sea, creo que coincido un poco con lo que dice Jaime. Yo creo que si me hubieran hecho esta pregunta de que, ¿qué piensas de ser mexicano hace un año y medio? Hubiera respondido muy diferente a como respondo ahorita. Hace un año y medio estaba tomando una clase en mi carrera de filosofía sobre México, sociedad y cultura, se llama algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero esa clase pues me gustó muchísimo. Obviamente era como un recorrido histórico sobre la historia de México y era como con una mirada crítica y pues la verdad a mí me encantó, ¿no? O sea, la historia de México, lo que es México en sí como nación, como con todo lo que ha conllevado, pues llegar hasta donde estamos ahorita, pues es muy interesante y me ha gustado siempre mucho ser mexicano o considerarme como mexicano. Eh, Antes me sentía triste, ¿no? Porque pues yo nací en Estados Unidos, bueno, nací en El Paso, Texas, para los que no sabían. Y pues yo me sentía un poco triste antes porque era como, ay, no manches, pues yo no, y amaba México y siempre estuve aquí en México y quería ser mexicano. Y cuando descubrí este artículo de la Constitución mexicana, pues no lo he olvidado para nada. Soy mexicano porque dice en la Constitución. Sin embargo, pues creo que sí ha cambiado ahora para el otro lado un poco mi pensamiento en cuanto hacia la nacionalidad y así. ¿Qué significa ser mexicano para mí ahorita? Pues conlleva muchísimas cosas, ¿no? O sea, creo que lo más básico que podría decir o lo que yo creo que considero ahorita es simplemente sentirme parte de una comunidad eh, que se considera mexicana. Es lo máximo que puedo llegar a decir porque como que ya me he llegado a cuestionar un poco lo que conlleva ser una nacionalidad, o sea, cómo elegimos nuestra nacionalidad. Pues de hecho, si te pones a pensar, nadie elige su nacionalidad, o sea, Ah, no sé. Bueno, sí, o sea, absolutamente nadie elige su nacionalidad, o sea, tú naciste en el lugar donde tus papis, donde tus papis decidieron dónde ibas a nacer, o sea, tú no tuviste ningún dicho ni nada, o sea, tú naciste mexicano, tú naciste estadounidense, tú naciste ecuatoriano, tú naciste de donde hayas nacido, pero pues no elegiste dónde nacer. Entonces, pues no sé, yo creo que se me ha complicado un poco el pensamiento en torno a todo esto, pero pues para no alargarme mucho, pues básicamente es eso, o sea, yo tengo muchísimo amor por la nación, o al menos la tenía. Ahorita ya cuestiono un poco eso y ya estoy como entrando en un punto en el que digo, ay, se me hace que debería de cuestionarme más ese pensamiento, ¿no? De ese pensamiento nacionalista ciego que a veces tenemos. De hecho, no sé, bueno, si quieren ya seguimos con la plática y ahorita comento. de hecho, bueno, yo quería mencionar eso. O sea, porque no sé. Pues yo nunca he sido una persona que se considera orgullosa de... Es que no, o sea, suena muy raro porque si digo no me siento orgulloso de ser mexicano se escucha más como una ofensa que si nomás estuviera diciendo que, pues, o sea, me vale. Pero... Lo cual es también lo que podríamos meter mucho, pero bueno, Sí, sí. Es que, interesante. por ejemplo, a mí... el ser mexicano como que siempre he sido muy indiferente a ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, o sea, hace unos años, no recuerdo cuántos años tenía, yo tuve una conversación con mi mamá y le pregunté, porque yo también nací en El Paso, Texas. Entonces, pues uno tiene el estereotipo, estando sobre todo en frontera, de que cuando naces en la frontera y naces del otro lado, es porque tus papás quisieron de que, ay, quiero que este güey nazca allá para que viva el sueño, ¿no? O sea, y... Para que tenga un mejor futuro es la Sí, o sea, para que típica tengan frase. mejores oportunidades y tengan mejor futuro y todo. Entonces, Y vaya que vivimos el sueño. Salud por eso. salud. Entonces, pues yo tuve una plática con mi mamá, de las pocas que tengo, porque, pues no, como que hablo mucho con ella. Vive muy lejos de... No sé qué, pero entonces tuve una plática con ella y le pregunté que, oye, ma, pues, o sea, ¿por qué yo nací en El Paso? O sea, ¿lo hiciste adrede o la aplicaste? O sea, ¿o te saltaste el charco? O sea, ¿o qué hiciste, no? ¿O por qué nací ahí? Me dijo, no, ese fue accidente. O sea, la verdad, fui a visitar a tus abuelos porque mis abuelos en ese entonces estaban empezando a vivir allá. Fui a visitar a tus abuelos y pues nomás decidiste que era buen tiempo para salir y pues ya no pude controlarte. O sea, pues ni modo de tenerte mudaste. encerrado. ¿No sí?
Entonces, Yo voy a ser americano. estaba así, yo quiero un mejor futuro y lo empecé a presionar. Entonces nací allá y desde entonces como que tengo esta noción de que a mí se me hace muy raro que una persona tenga tan dentro de sí, ¿cómo se dice? Hay una palabra. ¿Arraigada? Arraigada. La nacionalidad de su país, de ser mexicano, ser de brasileño, ser lo que... y creo que ese pensamiento se ve mucho en la cultura del oeste. Bueno, sí, ¿no? Claro. Del oeste. Sí. Sí. Que el que donde sea que tú nazcas, o sea, es algo que llevas cargando contigo como si tú hubieras tenido decisión en eso. O sea, y me empecé a cuestionar mucho eso y dije, pues, ¿por qué me voy a sentir orgulloso de algo que yo no elegí? ¿Por qué me voy a sentir orgulloso de algo que mis papás no eligieron? Porque, o sea, puedo irme así atrás y creo que en algún punto, o sea, muy, muy lejano, me va a topar a alguien de mi descendencia, sí, de mis hijos. No te mueras. Pues de donde vengo, ¿no? O sea, de mi árbol genealógico. Muy, muy lejos que en algún momento he dicho de que creo que me voy a ir a México. O sea, y hasta ese güey de hace 1000 o 100 años o 200 años es cuando puedo decir, pues ese güey sí decidió. Pero todos los que venimos abajo de él, pues no. O sea, yo no. Entonces yo me siento muy indiferente a eso. Y se me hace muy interesante hablar de eso en el mes patrio porque yo cuando llega el mes de septiembre y me meto a redes sociales, veo una o dos mentalidades. O sea, nunca hay un intermedio. Siempre están los güeyes que le echan un chorro a México. De que vea de 16, celebren a sus 43, pendejos. O sea, y se van por ese lado. Y está el otro de que es que ser mexicano es bien bonito. O sea, está bien padre. O sea, tenemos la mejor comida y vean, no manches, tenemos a Memo Ochoa cosas así, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto también es como que ustedes qué opinan de la cultura mexicana en sí. O sea, porque siento que tenemos una cultura muy particular, creo yo. O sea, en todos los aspectos. Tanto en memes, tanto en nuestro presidente, tanto en cómo viven las personas, y el clasismo que se ve. Entonces, ustedes, no de culturas pasadas, no de cómo vivía México hace 100 años, ni siquiera hace 50 años. O sea, ustedes, ¿qué opinan de la cultura mexicana en la actualidad? Uy. Las cosas. De hecho, no sé ni por dónde. No sé ni por dónde empezar, pero lo primerito que pensé ahorita que estás diciendo eso, me acordé de los memes de este no es un meme, sácame de Latinoamérica. ¿Este no qué? Este no es un meme, sácame de Latinoamérica. Exacto, sí. Sí. Sí, he visto esos extremos. Una publicación, por ejemplo, hace poquito que vi también que decía describe México como en una sola... En una palabra. Sí, en una palabra. Y ahí creo que es donde más ves la polaridad de pensamientos de las personas, porque hay gente diciendo de que no, bello, folclórico, colorido. Luego otro lado aquí dice misógeno. Sicarios acá. Sicario, opresión, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué opino de la cultura mexicana en la actualidad? Siento yo que lo que estamos ahorita viviendo como cultura, creo que es consecuencia de lo que hemos vivido siempre como pueblo de México. Más bien pienso yo que muchas de las personas que intentan presentar pues todos estos problemas que hay en México, de hecho es a lo que voy. Siento que es una cultura con problemas, con muchos problemas en su, pues desde su fundamento. Pues siempre ha sido como muy segregada, marginada, oprimida, etcétera, etcétera. Así que ha crecido, la cultura siempre se ha ido formando así, gente, o gobernadores en este caso, que oprimen, que marginan, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una cultura muy dañada y creo yo que esta idea de tener esta polaridad hacia el otro lado, o sea, de odiar tanto la cultura o de tenerla tan
pues una posición tan baja, creo yo que viene de... Creo que es algo que el pueblo siempre ha tenido, pero de todas formas nunca Expresarlo. no, sí expresarlo, o sea, porque creo que ha habido varios momentos en la historia mexicana donde se ha podido expresar, más bien no lo han podido, no quiero decir arreglar, ¿no? Concretizar. Pues sí, o sea, como que no lo han podido, como que no han podido quitar esas ideas de opresión, de, Pues mejorar, ¿no? O pues sea, sí, o sea, no se han podido quitar y creo que muchas personas piensan que ese pensamiento pues es algo muy progresivo, algo muy nuevo, pero en realidad creo que es un pensamiento que históricamente siempre ha estado ahí, pero México simplemente nunca ha sabido cómo afrontarlo. Entonces, siento que es una cultura, sí, es una cultura con, con dar issues, o sea, con muchos, sí, con muchos problemas desde su fundamento que los ha ido cargando y cargando y ha ido trayendo problemáticas nuevas cada vez. Pues el presidente que tenemos ahorita es ¿por qué? Porque pensábamos que iba a resolver cierto problema, por eso la gente votó por él y pues fue más de lo mismo. Y así siempre ha sido, que una persona que al fin va a resolver esto y una persona que... de hecho hablando de, perdón, antes de que procedas, porque ya que sacaste a nuestro Lord, nuestro Lord humilde, hay un clip ahorita rondando que el vato se ríe de las masacres. ¿No lo viste? O sea, el vato está en una de los... Ya ves, tiene algo en las mañanas todos los días, como un anuncio, tiene una Sí, plática, es la... ruedas de prensa. Entonces, en la de ayer o la de antier, el vato, o sea, proyecta hacia atrás de él el periódico, ¿qué periódico? No me acuerdo si el Reforma, no, un periódico amarillista. Y la primera plana dice que llevamos 45 masacres en lo que va del mes. Y el güey me voltea y miren eso. 45 masacres. Y se empieza a reír el güey. Y pues lo están haciendo jarras. Entonces tenemos... que está muy sacado también de contexto, ¿no? O sea... Es que está muy sacado también de contexto, pero también lo que le dicen es de que lo estás leyendo. Pero no se haya reído así. O sea, no desconozco la historia, pero... O sea, pero... O sea, es muy increíble. ajá. El comentario del video, o sea, en general, es de que está bien, o sea, puede que lo hayan agarrado de sorpresa, lo que quieran, pero dicen de que, güey, estás leyendo, o sea, si estás pensando realmente en lo que estás leyendo, o sea, porque eres el presidente, güey, ¿sabes? O sea, seas quien seas, si estás leyendo algo así, tu primera reacción, incluso aunque no fueras el presidente, o sea, la primera reacción sería como que, ay, güey, o no decir nada. O sea, y el güey toma la reacción así como... Pues sí, hay personas que lo quisieron defender. De que, bueno, pero pues, pasando lo que sigue. Bueno, pues... no, es que yo creo que este tema, yo creo que es así de los que más me encanta y me gusta y siento que voy a hablar un chorro, entonces voy a tratar de reducir No, adelante, güey. mis aportaciones, pero pues tengo un chorro de cosas que decir. Por ejemplo, pues todo lo que dijo Jaime se me hace muy acertado. Eh, yo creo que hay que empezar y no quisiera como tardarme mucho en tiempo en esto, pero hay que poner en... Siempre, bueno, he escuchado últimamente este pensamiento que dicen, por ejemplo, que la filosofía se encarga de cuestionar lo más obvio. O sea, Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, decía esto, ¿no? O sea, decía de cuestionar lo más obvio, ¿no? O sea, si tú dices, no sé, estamos todos los seres humanos acostumbrados a lo que es una silla, hay que cuestionar lo que es una silla y por qué pensamos que es una silla, de qué sirve, cuál es nuestra relación existencial con él. Y así, o sea, de hecho su libro de Ser y Tiempo es prácticamente eso, o sea, ahora la pregunta más general de todas, ¿qué es el ser? Y de ahí se basa para hacer una filosofía. Entonces, por eso quisiera poner en jaque esta cuestión, ¿cómo se crea un país o cómo se crea una nación? La verdad es que es muy contingente, o sea, contingente en el sentido de que es súper arbitrario. Si nos ponemos a pensar cómo llegaron, por ejemplo, los primeros indígenas a decir dónde se creó, dónde se fue a crear la ciudad de Tenochtitlan, México, y así la Ciudad de México, que prácticamente habla mucho de la historia de nuestro país, porque el país es muy centralizado, o sea, está muy hacia el centro.
pues es una mera, o sea, si quieres creer la historia, si quieres creer que es una leyenda, de la manera que sea, es muy contingente. O sea, vimos un águila que se estaba comiendo a Una víbora de una encima de un víbora. nopal. Es como no sé si han visto el stand-up de Richie O'Farrell, donde dice que no mames, güey, ve lo que está ahí. que ven así el águila comiéndose y dicen, no, no, aquí vamos a fundar Tenochtitlan. O sea, yo estoy como un poquito de acuerdo en que, y si eso no es verdadero, o sea, es contingente. A lo que me refiero es, como ahorita preguntabas, ¿qué es ser mexicano? Si te pones a preguntarte realmente qué es lo que es pertenecer a una nación, la verdad es que es muy arbitrario, o sea, es simplemente delimitamos un espacio dentro de nuestro planeta y decidimos que ese espacio iba a conllevar cierto tipo de personas y cierta cultura, y esa cultura iba a ser la cultura, iba a ser la identificación de ese pueblo, ¿no? Ese pueblo se iba a identificar con esa cultura, con ese pensamiento, con esas tradiciones, y así es como se han formado las naciones. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser muy sencillo decir, por ejemplo, a veces vemos a las tribus indígenas que, de hecho, es un pensamiento que yo no tenía hasta hace poquito que me empecé a enfrentar un poco a las cuestiones indígenas dentro de la filosofía, y la neta te abre mucho la mente porque dices, tengo una clase que es de filosofía latinoamericana y de México, y nos hicieron leer de la filosofía náhuatl y de la filosofía de los mayas y de otros pueblos indígenas, y todas te hacen cuestionarte porque dices, bueno, realmente este pensamiento existía antes de que hubiera una colonización. Después de la colonización ya no es el mismo pueblo, o sea, ni el pueblo español ni el pueblo que estaba aquí indígena fue el mismo. O sea, nosotros somos productos de un suceso histórico que no podemos borrar de nuestra historia, que es la colonización. A lo que voy con esto es, si tú, por ejemplo, ves un pueblo indígena y dices, ah, ese pueblo indígena es que ese es mexicano y son las raíces mexicanas y así, o sea, como que estar muy orgulloso de todo eso, pero realmente nosotros no pertenecemos a esos pueblos. Nosotros somos el producto del mestizaje, que es la unión del pueblo español y del pueblo indígena, y ese es el producto de lo que somos. O sea, a lo que voy, somos muy, muy contingentes, es muy arbitrario, o sea, realmente somos la casualidad de un pueblo que quiso dominar a otro, y entonces, así como dice Jaime, o sea, todos esos sentimientos históricos se han pasado por generaciones. De hecho, si te pones a ver, inclusive, o sea, cómo inició el pueblo mexicano, cómo inició la independencia, si empiezas a ver realmente lo que es la historia y la ves con una mirada crítica, te das cuenta que es como, es hasta cuestionable, ¿no? Dices tú, bueno, o sea, ¿dónde está? No hay un valor objetivo que te diga, tú eres mexicano, no hay una esencia del mexicano, el mexicano se hizo por contingencias, eso es lo que voy, eso es un hecho histórico que se hizo por contingencias, una persona decidió que ya era demasiado, de hecho, hay un documento, pues que yo creo que se han escuchado de él, pero lo quise buscar porque me acordé de él, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Fue escrito por José María Morelos. Bueno, no sé si han escuchado de él, pero pues es uno de los primeros documentos que inició con la independencia, o que ya después de que inició la independencia, más bien, porque fue en el 1813, creo, cuando se escribió, este, pues ya traía como que precisamente todos los sentimientos que quería crear esta nueva nación. Entonces es muy interesante ver ese documento porque ves cuál es el fundamento sobre el que se creó nuestra nación, o sea, sobre el que se creó la mentalidad mexicana, la cultura mexicana, o sea, la identificación de un pueblo particular con este concepto del mexicano, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque si lo lees, te das cuenta y ves un chorro de los pensamientos que han prevalecido durante todo este tiempo. De hecho, eso que dice Jaime es muy interesante y se me hace muy importante. Este pueblo mexicano siempre ha tenido ese sentimiento de ser el oprimido, ¿no? O sea, nació de la opresión de otro pueblo, y por eso es que es tan interesante y tan importante como que darse cuenta de que prevalece ese pensamiento dentro de nuestra cultura mexicana. O sea, por eso yo digo, o sea, es muy cuestionable. Como antes yo ciegamente decía, yo soy mexicano, yo amo ser mexicano, amo la independencia y viva México y viva esto y viva el otro. Sin embargo, ahorita ya empiezo a entrar en una cuestión donde, ¿qué es el pensamiento o qué es el concepto de nación? ¿Para qué sirve? Es un mecanismo, si lo reducimos, si somos muy reduccionistas, un mecanismo de control o es un mecanismo de identificación, que prácticamente es lo mismo. O sea, tú te identificas con una nación y de esa manera tú formas tu pensamiento a través de lo que esa nación representa, ¿no? O sea, por eso es que es tan particular nuestra situación
de frontera, porque vemos como las dos, la polaridad tan fácil, o sea, yo creo que los tres cruzamos y vemos una polaridad bien diferente en el pensamiento, y es como curioso porque dices, estamos a metros de distancia, sin embargo el pensamiento, la cultura, la manera de ver las cosas, la estructura misma de todo cambia, porque precisamente el concepto de nación lleva ese bagaje, ¿no? Ese bagaje como intelectual o toda esa carga como pesada fundamental detrás de todo, o sea, trae todos esos pensamientos, ¿no? O sea, en resumen, yo, yo amo México, en verdad amo México, sin embargo, si a mí me dicen, ahorita en este momento, estás cuestionando México y me dicen, ay, güey, ¿por qué cuestionas a México? ¿Que no amas a México? Eso, güey, eso es precisamente a lo que me refiero. Ese pensamiento de decir, tú no puedes criticar a México. Ese pensamiento es el mecanismo de control más grande en nuestra nación. O sea, tú no puedes criticar a México porque si no, no eres patriota. ¿Qué es el patriotismo? ¿Qué es ese concepto tan limitante que nos limita en un pensamiento? Y es que si tú no crees esto, no eres patriota, no amas la nación, no amas al pueblo, que no... O sea, es tan complejo que yo digo, la verdad es tan arbitrario, o sea, tan arbitrario que no puedo como argumentar y no puedo defender esta idea ya una vez que la ves desde este punto, porque dices, aquí en Ciudad Juárez es muy diferente la cultura de como es en Yucatán, ¿no? O sea, que es del otro lado de la nación, es bien diferente. De aquí a México, de aquí a Guadalajara, o sea, el pensamiento es diferente, es similar y nosotros nos identificamos con el pensamiento mexicano. Sin embargo, pues lo voy a decir, tú no eres México. México es un concepto abstracto fuera de la realidad, o sea, que creamos los seres humanos, casi todos los conceptos. No digo que no sea útil, no digo que sea malo, no digo que no sea eh, algo que deba de existir, sin embargo, pues es una realidad, o sea, tal vez es una creación humana, es una creación de nosotros mismos, no hay nada en el cielo escrito como que diga que México tiene que ser México, o sea, completamente arbitrario. Y por eso, es que hay que llegar como a cuestionar todo esto, ¿no? O sea, te digo, yo amaba México porque ya no sé qué es México y ya no sé qué amo. O sea, cuando digo amo a México, la verdad ya no sé qué es lo que amo. Ya no sé qué cultura es la mexicana, ya no sé qué es a lo que amo. Y ya nomás acabo con este pensamiento para no alargarme mucho. Lo que dice Jaime es precisamente también algo bien cuestionable. O sea, esta nación trae el sentimiento de ser un oprimido. Siempre la ha tenido. Inclusive ahorita en nuestro tiempo, el mexicano es el oprimido de Estados Unidos y sigue siendo, o sea, sigue siendo el oprimido por Estados Unidos. Por eso precisamente es que imitamos tanto a Estados Unidos. Es que Estados Unidos es la nación perfecta y la nación, es que vea, o sea, en Estados Unidos, en el primer mundo, también otro concepto que ya ahora se me hace muy cuestionable, en el primer mundo Sí, las man. cosas no se hacen así. En el primer mundo, las cosas son muy diferentes. El primer mundo es otro mecanismo también de control de poder, creo yo, ese concepto. Y por eso México trae ese sentimiento del oprimido, ¿no? El sufriente. Ay, México, cómo sufres, México querido y amado. Y por eso que México que sufre tanto, es tan aprovechado en tantos momentos, ¿no? O sea, no sé, yo me voy a ir Por voy a ir muchas por No, otro no, lado. razones. pero está bien porque de hecho, o sea, tocaste muchos de los puntos de los que yo quería hablar con ustedes. De hecho, perdón que te interrumpa, No, no, Mario, es está que bien. me surgió, como Hablen, que interrumpan. mientras estábamos hablando y escuchándolos a los dos como pues ya ahorita decías, Mario, que es como, tú sientes como más una indiferencia y pues también ahorita hablábamos de que dónde podemos encontrar ese, esa, op- ese como objetivismo, o sea, Esencia. sí, o sea, pues sí, ¿dónde vamos a encontrar ese punto como que digamos objetivamente esto, pues esto es lo que tiene que ser o como debe de ser? Siento yo, o sea, y la pregunta me surge por todos los problemas como que suceden dentro. Ahorita como decía Ricardo, pues siempre ha sido el pueblo oprimido. Entonces, a la vez, si está tan acá, tan abstracto y así que a qué nos compromete, o sea, hay un compromiso con tu nación, o existe algo así como, sí, como, tal vez no como nación mexicana, sino como, ¿Algo que te llame a actuar? pues sí, o O sea, alguna obligación moral
pues sí, mexicana, por así decirlo. por así decirlo, una obligación Una obligación civil, ¿no? Que es más bien lo Es que que- se traduce Sí, en sí, muchos sí. momentos. Exactamente. Bueno, o sea, referente a esa pregunta, como que... Porque también quiero decir eso, o sea, siento que como yo soy indiferente a eso, o como, o sea, no sé, ¿verdad? No sé si tenga algún rastro yo en donde sea que he tocado, incluso en mis redes sociales, de que viva México o lo que sea. Pero creo que más que una obligación como con tu nación es una obligación con la humanidad, ¿no? O sea, el buscar mejorar. Pues sí, o sea, sí, empezar por lugares pequeños, sí, tu ciudad, tu estado, tu país. O sea, pero pues más que nada es simplemente mejorar el planeta donde vives. O sea, en todos los aspectos. Y siento que... Porque yo no siento un llamado a mejorar a México. O sea, yo siento un llamado a mejorar donde sea que esté yo en ese momento. O sea, y donde quiera que mis capacidades lleguen. O sea, porque... O sea, y no lo digo, o sea, no, de nuevo, o sea, no quiero sonar como que, es que México me vale madre o así. O sea, no, pues de hecho vivo en México. Como vivo en México, me interesa que donde yo estoy esté bien. Sí, sí. Pero más que sentirlo como es que yo quiero que mi México esté bien, simplemente pues yo quiero que las personas con las que yo estoy viviendo, quiero que mis amigos, quiero que mi familia, quiero que la persona que vive en pobreza, o sea, simplemente pues en un futuro, si puedo yo ayudar a que haya alguna mejora, pues lo voy a hacer. Entonces, por así decirlo, separaríamos el concepto como compromiso social, por así decirlo, o compromiso, pues, con compromiso como te decía Ricardo, como lo definió, como cívico. O sea, me surge esta Ujú. duda precisamente por todo eso. Entonces, la gente que tiene todas estas inquietudes de opresión, etcétera, etcétera, ¿le deben o no algo pues, al país en el que se encuentran? Y pues yo creo que esa pregunta sí es muy buena pregunta, la verdad. Se me hace muy compleja como para responderla así tan sencillo. Ya que sentiría que no le haría justicia, pero sí creo que, pues yo sí creo que no, hablar de un compromiso cívico eh, conlleva muchas cosas. Por ejemplo, otra vez vuelvo a lo mismo, el documento de Sentimientos de la Nación lo hace José María Morelos y lo hace basándose, él dice, en un filósofo en este Rousseau, que hace precisamente el libro del contrato social, que ya habíamos hablado de él hace rato. Y está curioso porque él basa ese sentimiento, ese documento, que es un documento hegemónico de la independencia de México, o sea, pregúntale a cualquier patriota que sepa de historia de México, te va a decir que Simón, que el Sentimiento de la Nación es un documento muy importante. Es como el parecido, un paralelo al documento de la independencia, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es tan importante eso que mencioné? Si la idea del contrato social es como lo que influyó nuestro país, eh, es una idea muy occidental. De hecho, ahorita lo dijiste tú, Mario, o sea, estamos muy plagados de Occidente aquí, o sea, precisamente todos los valores que busca este documento, libertad, democracia, independencia, son valores muy occidentales. Sin embargo, son realmente los valores de nuestro país, o sea, son los valores que debemos de conservar, o sea, por eso pregunto, es difícil responder esa pregunta, pero si hay un valor cívico, ese valor cívico conlleva estos sentimientos, estos sentimientos extranjeros. O sea, está curioso porque el documento de Sentimientos de la Nación empieza diciendo México, o sea, no dice México propiamente, pero dice la nación esta que estamos haciendo está emancipándose de España porque estos extranjeros vinieron a oprimirnos y los vamos a sacar de aquí. Sin embargo, yo creo que desconoce que estos extranjeros ya somos todos nosotros, o sea, nosotros llegamos a plagar a una nación que ya existía, que era la de los náhuatl, la de los mexicas, los mayas, todas estas tribus indígenas que ya existían aquí. Entonces, ya no es como que existan los extranjeros, o sea, ya es una mezcla de muchas historias y muchas personas, o sea, por eso digo, o sea, es difícil como encontrar una esencia del mexicano porque realmente no la hay, o sea, no existe. Y creer que, o quién sabe si lo existe, ¿verdad? O sea, ya no puedo reducir todo esto como así, no existe. Pero pues es difícil encontrarla. Pero lo que voy es, si todos estos pensamientos, o sea, si la persona, María Morelos, quería emanciparse del pensamiento occidental, lo único que hizo fue
meterlo completamente al sentimiento de la nación, o sea, lo interiorizó y dijo, esos son los valores que nosotros vamos a defender, igualdad, justicia, democracia, pero esos valores no eran de aquí de México, o sea, no eran de la región, o sea, son valores externos. Por eso digo, sí, o sea, si hay un compromiso cívico, pues está bien cuestionable, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen esos valores? O sea, ¿a qué le estamos respondiendo? Es a lo que voy. De hecho, por eso decía lo de ahorita. México es como el hijo chiquito o el hermano menor, ¿no? De la gran nación americana de Estados Unidos, US fucking A, de Estados Unidos. Y nosotros, como mexicanos, bueno, el país mexicano imita completamente a la nación americana porque está esta idea como muy interiorizada también del progreso, de que hemos progresado como sociedad y Estados Unidos, por ser la nación dominante ahorita, es la nación a la que hay que imitar. Sin embargo, pues todos estos valores parece que son externos a Y lo dominante entre comillas también. Sí, sí. Pero pues todos esos valores son externos a lo que podría ser una esencia del mexicano, si la esencia es del indígena, si la esencia es de correr al extranjero, o sea, no, pues realmente la esencia, ya no hay esencia, o sea, de estos valores de quién sabe dónde vienen, pero son los valores que defendemos y por eso digo, si hay un sentimiento, un deseo, un deber cívico, pues ese deseo es occidentalizado, o sea, por eso es cuestionable, ¿no? O sea, quieres está como una dicotomía aquí de que, bueno, quieres conservar la esencia del mexicano y independizarte y decir, sí, la cultura mexicana es la mejor. Sin embargo, pues está esta cuestión que está muy dentro de ti, que es el occidente, o sea, lo traes ahí y como el elefante del elefante del cuarto, ¿sí? Sí, sí, Está sí. el elefante rosa en el cuarto que nadie quiere ver, o sea, quieres apagar las luces si no lo quieres ver, pero pues es que la verdad es que estás ahí, está el yugo opresor no me quiero meter en rollos así, ¿verdad? Pero está el yugo opresor de los sentimientos occidentales y ahí están precisamente. Y por eso he leído algunos comentarios de algunos, sobre todo pensadores latinoamericanos, que ellos dicen, no, pues la esencia del latinoamericano es muy diferente, ¿no? O sea, las comunidades indígenas tenían una esencia ¿cómo se dice? De reciprocidad, o sea, tú le debías y todos eh, vivían como en conjunto y había mucha necesidad de comunidad. De hecho, estaba leyendo que no sé qué pueblo, un pueblo en Perú, unos indígenas en Perú, los conquistadores jesuitas que llegaban ahí decían, wow, o sea, se está viendo aquí la utopía de lo que es la comunidad cristiana, o sea, ellos se identificaban como la comunidad cristiana en ellos y decían, wow, o sea, es que ellos viven como una comunidad propiamente, o sea, no tienen nada que sea suyo, todo lo comparten, está como ese sentimiento así. Entonces, si hay un deber cívico y hay un deber mexicano, pues está la esencia como muy abierta, ¿no? A interpretación, o sea, porque pues no creo que haya una esencia mexicana bien definida, o sea, ya una vez que te pones a cuestionar, es como una idea que está muy, es como decir, no, pues está ahí lo mexicano y lo mexicano hay que obedecerlo, hay que defenderlo, hay que amarlo. Pero si preguntas, ¿qué es México? Ya es como, cabrón. No sé, pero obedécelo Sí, acá. pero sí, güey, eres mexicano, güey, y tienes que quererlo y obedecerlo. Por eso digo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que si queremos apuntar hacia algo un poquito mejor, pues yo creo que sería más bien la comunidad global, ¿no? O sea, como le Sí, llaman ahora, la aldea global, o sea, es que se escucha muy idealista, pero pues es la verdad. O sea, porque pues, ¿quién dice que de aquí a 100 años, no sé, o sea, de repente se mezcle de que México con Suramérica o algo así? O sea, de que se cierren como barreras o decían, algo. de que Texas se independizara y luego Ah. Chihuahua se hace parte de Texas. De- Ya somos una nación diferente. Tejiwa. Sí. Y luego, por ejemplo, también, yo quería agregar un poquito a la... Sí, así es fácil. Quería agregar un poquito a eso de la cultura antes de pasar a lo que sí. Porque también, y Ricardo y yo una vez hablamos de eso porque estábamos en un grupo en el que hablamos de esto, con el productor, de hecho. En el que hablamos de que la cultura mexicana es una cultura también de fiesta. O sea, pero de fiesta que muchas veces puede ser fiesta deprimente. O sea, sí, de perreo. No, o sea, pero me refiero a que fiesta de que el mexicano es una persona que se ríe mucho de sus desgracias. O sea,
Y lo veo, incluso con esto que les acabo de contar, ¿no? O sea, de López Obrador. De que 50% de los comentarios eran de que cagándose de que tengo un presidente de la verga, o sea, y todos así. Y así sigue pasando, o sea, cuando hubo matanzas aquí en Juárez, también de que al año de que pasaron, porque la gente también es respetuosa, o no sé, de que no manches, la ciudad en la que vivo, no sé qué, o sea, el mexicano tiene una cultura de fiesta en la que siento yo, y creo que lo había mencionado en aquel entonces también, o sea, al no saber cómo responder o al no saber cómo lidiar con los problemas que se están enfrentando, pues ¿cuál es la respuesta más fácil? Pues voy a burlarme de eso. O sea, así esta carga que tengo yo de un presidente malo o de un alcalde malo o de que mi sistema educativo no está valiendo madre o de que mi sistema económico no está valiendo madre o de que me gradué de la uni y el trabajo que agarro me paga 7,000 pesos al mes o 3,500 si bien me va. O sea, cosas así es de que, pues me voy a reír de eso. O sea, y así no me va a pesar tanto. Entonces, a mí se me hace algo muy interesante porque siento que va también de la mano con precisamente lo que están hablando ustedes del pueblo oprimido. O sea, siento que en algún momento de la historia, yo no puedo apuntar bien a qué momento porque pues yo no soy historiador, este, el mexicano se cansó de ser un pueblo oprimido, deprimido, y optó por ser un pueblo oprimido, feliz. Que en vez de querer como que pues vivir en esta depresión, o vivir en este estrés o en esta ansiedad de no manches, se me está tratando de la fregada aquí, y luego al trabajo y me va igual, y voy a X o Y lugar y me va igual o me va peor. Pues me va peor, jaja. Y vas con tu compa de que, güey, me está yendo bien mal, no mames, a mí también. O sea, de que, o sea, y así se van, ¿no? Entonces, Fue a pistear. Fue a pistear. Y lo, sí. Y lo de que ya te pagaron, pues sí, pero pues no pasa nada si no pago renta este mes, ¿no? Acá, o sea, y se va por ahí. Entonces creo que esa es la parte de la cultura mexicana que que he visto más, tal vez sea por mi carrera también de psicólogo, que pues veo mucho eso en personas, sobre todo en la juventud. Siento que nuestras generaciones y las que siguieron son generaciones en las que se refleja eso así completamente, de que pasa algo malo y todo es burla. Este, y pues, no sé, o sea, quería agregar eso también. No sé, creo que es, como digo, o sea, es a causa de un pueblo oprimido de ya muchísimos años. Y también, y por eso decía que quería hablar también de eso, es el reflejo que yo veo como al vivir en frontera, de ver cómo creo que son dos puestos, ¿cómo se dice? Dos polos muy opuestos, el vivir en frontera, porque veo como el pueblo mexicano está ansioso de copiar al pueblo americano, está ansioso de tener sus oportunidades, está ansioso de vivir su cultura, está ansioso de vestirse como se viste, la otra, incluso de ponerse el mismo tipo de ropa, o sea, de escuchar el mismo tipo de música. Y lo dice alguien que por ejemplo, o sea, yo no me quiero sonar hipócrita, ¿no? O sea, pero pues yo también escucho pura música en inglés, la verdad. O sea, escucho, si le pudiera poner un porcentaje, 70% inglés, 30% en español, ¿sí? Y reconozco eso. Pero, Películas también. o las películas, o sea, se ve incluso en el cine. Y lo vimos, por ejemplo, en una publicación de Facebook de hace poquito, de que una amiga que tenemos los dos en común. Pues de hecho, Patty, o sea, nuestra invitada, nuestra última invitada, la única invitada, pues publicó algo en Facebook que decía que es que el cine mexicano no es malo, nomás que no tiene Difusión. no tiene difusión. Y yo me puse a pensar y dije, pues que no creo que, o sea, estoy de acuerdo en que en cine mexicano, la verdad, o sea, las películas que reciben más difusión, no sé si alguien quiere hablar de esto, pero son las más mediocres. O sea, yo no quiero ver. No hay debate aquí, güey. Sí, o sea, Estamos todos de acuerdo. yo no quiero ver No Manches Frida 25 en 10 años en el cine. Apenas iba a decir un chiste eso de que no vamos a comparar a Tenet con No Manches Frida 2. Sí, exacto, o sea, y publicaba eso y yo le dije que no, pues, o sea, ¿qué sugieres tú, no? Y pusieron, de hecho, de qué páginas de así. Entonces, esta semana como que me quería poner el reto de voy a ver películas mexicanas. Pero yo veo hasta en eso de que por ejemplo, puse una estadística de que una película que ganó un premio muy reconocido tenía de que 77,000 personas la vieron. Ahí nomás se publicó como en 36, 46 cines, algo así. Y luego la compara con No Manches Frida,
que se puso que como 90% de las salas del país y la fueron a ver como 10 millones de personas o una estupidez así. Y es como, no sé, o sea, también lo ves en eso de que, o sea, el mexicano incluso en el cine es de que, ay, pues vamos a ver mejor Tenet. O ay, vamos a ver mejor Viernes 13, o sea, y se va por ahí siempre. Y luego te vas al lado americano y es todo lo contrario. O sea, el americano, sobre todo ahorita en los tiempos en los que estamos viviendo, es una persona que rechaza absolutamente otras culturas y otras personas. O sea, al punto en el que vamos a hacer un muro, al punto en el que vamos a hacer nuestras políticas y nuestras, o sea, nuestras políticas de extranjeros más rígidas para que menos personas puedan cruzar. Vamos a aprovechar, de hecho se vio mucho esto también durante este año, o sea, se notó cómo el presidente de Estados Unidos quiso aprovechar el coronavirus para hacer lo más imposible a la gente de otros países entrar a Estados Unidos. Y por ejemplo, no, o sea, les comparto, ustedes ya saben, pero les comparto. Pues vamos todos los días al Paso. Yo no tengo línea express. Sé que ustedes sí, ¿no? Los dos. Afirmativo. Ok. Entonces, yo me reduzo a la línea express Todos. por muchos motivos personales, pero yo no me quiero comprar esa madre. Yo no quiero, güey, me caga. No sabes de lo que te pierdes. Yo sé que me pierdo un chorro y sé que me pierdo un chorro porque hace, ¿qué fue? Se han estado poniendo bien rígidos, incluso con ciudadanos y todo, para cruzar a Estados Unidos, al punto en el que hace 3 semanas hice 8 horas para cruzar el paso. O sea, y ahí te das cuenta de que, o sea, pinche, o sea, esta gente no quiere, o sea, quiere hacerlo y lo hacen con intención. O sea, porque llegas a... Y yo me preguntaba como que, pues, ¿por qué será? O sea, tal vez están mandando todos a revisión extra, o tal vez están revisando todos los carros, de que abras todas sus puertas y saque todo. Y yo llegué al punto de cruzar con el oficial. Y el vato ve mi pasaporte. ¿A dónde va? Al jale. Pásale. Y ahí es cuando cruzo y digo... Entonces, ¿en qué chingados hice 8 horas? O sea... Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, hablando de esto. Ustedes... Porque sé que hay una línea... Lo mencionaste ahorita. O sea... No sé si estoy mal yo en definirlo así, pero así es como yo lo aprendí, o sea, así que en inglés. Está el patriotismo y luego está el nacionalismo. Que el patriotismo es como una dosis saludable de sentirse orgulloso de tus raíces, de donde eres, de tu cultura, de tu país, etc. Y luego está el nacionalismo, que es el creer que tu cultura, tu país, todo lo que conviene en el de donde naciste, es superior a todas las demás. ¿Sí? Entonces... ¿Ustedes qué opinan de esta polaridad y sobre todo de este pensamiento o mm, de esta manera de tratar de Estados Unidos a otros países? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué México, a pesar de vivir ese rechazo tan grande, se siente tan atraído? Es como una novia que anda con un güey tóxico. O sea, de que es que no, es que yo lo amo, o sea, yo quiero estar con él, o sea, y el güey está de que es que no vales madre, o sea, y la chava sigue ahí. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Lo han experimentado? O sea, ¿qué opinan? Es un ejemplo que me da vergüenza compartir porque no quiero que la gente piense que soy muy otaku. Siento que sí veo anime. No tiene nada malo. Pero me pongo a pensar, pues este anime de My Hero Academia. Hay un personaje muy particular que últimamente me gusta mucho. Para los que no están leyendo el manga, yo sí estoy. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, sí. Ah, ahí está. Tuvo un character development así muy bueno. Y bueno, este personaje es el Bakugo, el güerito. Pues desde chiquito está... Desde chiquito fue bien prodigio. O sea, los poderes que él tiene surgieron desde que era muy chavillo y toda la gente siempre le decía, oh, eso que hiciste es algo muy impresionante, etcétera, etcétera. Y puedes ver cómo el niño, desde pequeño, cómo se va creciendo poquito a poquito y luego cómo le empezaban a decir eso y luego, es que tú haces todo bien o tú haces todo esto bien. Entonces puedes ver cómo
su mente o su persona va como cambiando y se va haciendo como más el líder de su grupito, ¿no? El que todo el mundo lo sigue. Tanto así que hasta cuando ve como a personas como que les va mejor que él, como que su comportamiento es muy, pues sí, es como muy egocéntrico porque pues toda su vida le han dicho que lo que él hace es lo correcto, lo que él es lo máximo. Siento yo que eso es Estados Unidos. El país que no solo México, sino todo el mundo, o sea, intenta como imitar o quieren ser como él, bueno, algunos, ¿verdad? Sé que en Europa, Estados Unidos, pero, pero sí es como que la máxima potencia en economía por sus modelos económicos en esto, o sea, lo máximo de en su forma de pensar, en su vida, cómo es tan liberal, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo como que lo ve como este máximo que ha hecho que la misma mentalidad de las personas que van creciendo ahí digan, sí es cierto, lo que yo hago, yo soy, pues es lo mejor que se puede ser. O sea, creo yo que y yo lo veo muy claro, de hecho y se nota mucho como en la gente que hasta que dejan cruzar y cómo la dejan cruzar. De hecho, esto me pasó la semana pasada. Crucé al paso un día. Y bueno, yo no nací en Estados Unidos, yo sí soy mexicano, nada más mexicano. Y pues tenía mi visa de estudiante y todo, y ahí en YouTube hasta nos dieron como más documentos como para sostener lo que es, que sí somos, Tienen razón para... sí, sí que somos estudiantes y que sí podemos estar cruzando, etcétera, etcétera. Punto es Es essential. sí, que soy esencial. Y ya el punto es que crucé en horarios no tan temprano de escuela, pero sí iba a la escuela. Y ya, pues se me pusieron mucho al brinco. A medio puente, ahorita, como están más o menos las restricciones, o sea, pues te detienen, al menos en el Zaragoza. Te detienen, ven tus documentos, te preguntan a qué vas, si no, pues no te dejan avanzar, a que pases a revisión. Ese día me tocó con este vato, bien sangrón, bien payaso, de hecho nunca lo había visto. Y bien payaso y me preguntó de todo, tuve que buscar ahí mi horario de escuela para mostrarle que sí tengo clases presenciales. Le marcó o sea, tuvo que marcar como contactos como de UTEP, etcétera, etcétera. O sea, como dijiste, o sea, todo. Todos los saltos para... Sí, todos los saltos para no dejarme cruzar. En ese momento yo solo le dije que era estudiante. O sea, nada más así le dije, soy un estudiante. Y ya, pues se me puso completamente al brinco, pero pues muy a fuerzas me dejó. Y ya, gracias a Dios sí pude cruzar. Paso otro día, me toca el mismo vato. Dije, lo voy a jugar diferente. Entonces llegué y le dije, soy estudiante de doctorado y voy a correr unos experimentos. ¿Cierto? eh, y esa vez no me preguntó nada. No, la vez pasada de esa, tardé como unos 20 minutos, no estoy jugando, 20 minutos a medio puente. O sea, se detuvo completamente la fila cuando yo iba cruzando. Y esa vez no me tardé un minuto. Entonces creo yo que como que me hizo pensar mucho de que... Y se notó, o sea, se notó que fue por eso, que era estudiante de doctorado y lo puedo notar muchas veces en las personas, pues sí, en los customs en el puente, que cuando les digo eso, me tratan de una forma distinta. Así que siento yo que pues tienen esta idea de tan superior que solo sienten que solo pueden convivir con las personas también, entre comillas, superiores, porque yo de ninguna forma quiero decir que pero no soy absolutamente mejor que nadie, por mucho de lo contrario, creo que sé menos de lo que estoy haciendo. Eh, de, sí, sé mucho menos de lo que estoy haciendo. El punto es que siento yo que es eso, o sea, se sienten tan élites que solo sienten que la misma élite puede convivir con ellos y como México constantemente está intentando en muchas maneras imitar a Estados Unidos, pues nos ven como lo opuesto. Muy inferiores. Sí, pues sí, como
Dijiste el hermano menor que come resistol o algo así. Pues sí, así es como nos ve. ¿Todo bien en casa, Jaime? Tu hermano está comiendo resistol. Bueno, pues yo no tengo nada contra la gente que come resistol. Pero pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, o sea, pues es a lo que iba ahorita con el pensamiento que decía más o menos. Eh, Históricamente, o sea, yo creo que puedes verlo desde un chorro de lados, o sea, exagerado de lados, o sea, no puedes reducir este tema como un solo aspecto, pero quiero tomar el aspecto histórico. Históricamente, Estados Unidos se independizó en los 1776, si no me equivoco, más o Sí, menos. man. Y México se independizó en 1812, o sea, empezó la guerra de independencia. Son 40 años de diferencia, más o menos, de algo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las personas que iniciaron nuestra nación, ponte a pensar, si eres una persona de 30 años o de 40 años que está iniciando una revolución, una independencia, tú viste históricamente que hace 20, 30 años otra nación se independizó y Que lo hizo logró. las cosas, ajá, dices tú, wow, no mames, estos güeyes lo lograron y vamos a imitarlos y sobre todo por cómo se pinta la historia de Estados Unidos, Sí, man. como también es Una una historia de farsa, gloria, de sí, pura gloria. Sí, 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 sí. sí. es una farsa, no es gran, pero pues está esta historia de Estados Unidos de una victoria increíble y la independencia. Hicimos una nación justa, independiente, donde todos los hombres somos iguales y que también pues, es una mentira completamente, pero está tan maquillada y tan bonito que tú dices, wow, quiero ser como esos güeyes son la verga. Esos güeyes le ganaron a la nación más fuerte en ese momento, que era Inglaterra. Se independizaron y se convirtieron en la nación más fuerte ellos. O sea, ganaron una guerra. Eso es lo irónico de todo esto. Ganaron una guerra y por ganar una guerra, pues, Ya están en guerra con sí. todos lados. ¿No? Acá. Es como si estuviera un grupo de amigos y de repente un güey que estaba bien, o sea, el más fuerte, pues todo el mundo le tiene miedo, ¿no? El Mario. Y llega un güey y le parte la madre al más fuerte y dices tú, ah, la verga, ese güey Carlos. está bien cabrón, o sea, no se veía tan cabrón, pero sí está bien cabrón y le ganó y dices tú, bueno, pues ya se vuelve el nuevo líder del equipo, ¿sabes cómo? Y a todos es como que no, pero ese güey es bien peleonero y le hace la guerra a todo el mundo. Se agarra a golpes a todos y es bien abusón y así. Y tú pues por miedo dices, no, pues yo quiero ser como ese güey, o sea, te generas como esa imagen de este güey superior, así como dice Jaime y Pues de lo que es, sí, de lo que es superioridad. sí, superioridad, este güey es la verga y quiero ser como él. Y pues es como, pues previamente eso es lo que ha pasado, yo creo que reducido a un ejemplo bien tonto, pero pues históricamente pues podemos verlo por ese lado, ¿no? Ese aspecto, aunque no quiero reducirlo nada más a eso. Porque es a lo que me refería ahorita. O sea, yo no me quiero meter en ese tema porque es muy complejo y muy largo, pero lo que es Occidente, lo que son los sentimientos de Occidente, lo que son los ideales que vienen de ahí, eso es como el fundamento de todo en lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se vuelve esta nación bien, bien, bien vergas. Y irónicamente, nosotros le vamos siguiendo el paso. Y está bien curioso porque decimos, estamos bien cerca, queremos ser como esos güeyes. Y esos güeyes a veces son medio chidas con nosotros. A veces nos protegen. Y Cuando conveniente para ellos también. sí, ajá. O sea, es como somos el curry de somos el curry de Estados Unidos. Está Estados Unidos acá y dice, güey, ¿sí o no, güey? ¿Sí o no, Curry? Estuvo bien vergas la pelota. Y el Curry está, sí. Estuvo... Y ahí sí estamos nosotros, México, de que, ¿sí o no, pinches mexicanos? Estuvo bien vergas la revolución de Estados Unidos. Y tú, sí, güey, estuvo bien vergas. O sea, somos el país que le sigue los pasos. ¿Cómo se dice? A beneficio de ser el perilla de Estados Unidos nos protege. Y eso es algo que sí es cierto. O sea, Sí, sí, sí. muy pocas naciones se van a atrever a atacar a México porque somos vecinos de una nación que probablemente... De la nación. Ajá. Sí. Que probablemente nos va a defender. O sea, porque se va a ver bien. Y es como somos la puerta trasera de Estados Unidos y pues la vas a defender, güey. O sea, a toda costa. Sin embargo, Estados Unidos, y eso es histórico también, o sea, ha sacado provecho hasta no poder de México, o sea, se ha alimentado de los recursos de México, se ha alimentado de las personas, del
del laburo, del trabajo del mexicano. El inmigrante es como dicen, el backbone de la economy, es el hueso trasero de la economía. Es la espina dorsal de la economía. El hueso trasero. Entonces, Estados Unidos es la nación chingona y vergas que pues está sacando provecho de México. Y por eso México, en esta idealización de Estados Unidos, como es la nación ejemplo de lo que es Occidente, de lo que es el consumismo, de lo que es el capitalismo, de lo que es la democracia, dice, yo tengo que ser como él. Y irónicamente lo imitan muchas cosas. Sin embargo, es que, para empezar, y esto yo creo que esta pregunta todos me la van a responder igual, o sea, el sueño americano es una farsa, es una idea bien plasmada ahí en... Sí, no. O sea, realmente es cuestionable porque económicamente sí nos lleva una ventaja muy grande Estados Unidos, eso sí, no queda duda, pero lo que es en cuestiones, podemos decir así bien abstracto, de felicidad, pues no sé, de muchas cosas, realmente no, o sea... De respeto a la ciudadanía, sí. Y como migrante, o sea, el sueño Ajá. americano, entre comillas, que dicen, o sea, es una vida de dificultad para el migrante, no es un... Sí, no es una vida lujosa, o sea, son no muy es un pocos sueño. los que realmente emigran y triunfan, ¿no? O sea, triunfan entre comillas, porque eso del triunfo y eso de ser exitoso para mí también es cuestionable. Entonces, en toda esta dinámica que estoy presentando como de pensamiento y así, yo creo que México pues sale perdiendo de muchas formas, ¿no? No se forma como una identidad, o sea, como decía ahorita, no hay ese sentimiento en la nación, no hay ese sentimiento que aunque sea creado, o sea, yo no quiero que se me malinterprete aquí, porque es muy fácil que se malinterprete si se están escuchando, porque puede que suene muy reduccionista lo que estoy diciendo, simplemente estoy apelando a lo que... O sea, ahorita te traigo así un chorro de pensamientos en mi mente y saco así lo primero que se me viene, y como estoy como bien, o sea, este tema Este me, tema me hace, arde en sí, tu ser, me lo hace puedo ver. moverme un chorro, o sea, me exalto y escupo las cosas, pero pues no, en un análisis más crítico y más frío y así, y he pensado en muchas de las cosas que pueden llegar a pensar, pero pues por eso a lo que voy, yo creo que no podemos reducir, y yo no digo que sea malo tener una identificación nacional, o sea, no lo puedo considerar algo malo, simplemente lo cuestiono. Pero México no va a llegar a muchos lados si sigue imitando al hermano mayor y si sigue imitando al bully del grupo, ¿no? O sea, si el bully del grupo lo quiere seguir imitando, pues esa historia ya no la conocemos, ¿no? O sea, todos en nuestras mismas preparatorias o nuestras escuelas sabemos cuál es el resultado de eso, ¿no? O sea, del estar siguiendo al otro ciegamente, o sea, y México por querer imitar tanto ese primer mundo, esa idea de, ay, sí, vamos a triunfar y la economía y es que Estados Unidos ve lo que hace con sus libres ciudadanos y libertad y democracia, que es una verdadera farsa, o sea, algo que no es real, o es más bien no una farsa, sino es un pensamiento ilusorio. Por eso mismo, yo me quedo pues México no va a llegar a mucho con eso. Y voy como ya para ir cerrando para no alargarme mucho, les digo, en el pensamiento de la frontera, a mí se me hace interesante que la otra vez escuchaba al alcalde de Estados Unidos, del Estados Unidos del Paso, y decía que que Juárez, perdón, porque sigo hablando así, siempre hablo así, Juárez y El Paso son una misma ciudad. Y a mí ese pensamiento, yo nunca lo había pensado así, pero cuando escuché eso, yo dije, no mames, dije, qué vergas, porque sí es cierto. Lo malo es que si te pones a pensar, es una ciudad dividida. Y parece de ciencia ficción, pero es que somos una misma ciudad, o sea, somos un grupo de personas que están tan cerca y están tan influenciados por el otro que no podemos decir que somos una ciudad diferente, o sea, no podemos decir que somos un pueblo diferente porque realmente estamos tan unidos, tan conectados, nuestras economías dependen la una de la otra, nuestros pensamientos dependen la una de la otra, que no hay forma de decir que somos diferentes en un sentido así estricto, ¿no? Y decir, no, es que esa es una ciudad y esta es una sociedad y esta es una nación y la otra es otra nación. Yo pienso que se pierde ahí y ahí es donde entra como el cuestionamiento, ¿no? O sea, estamos divididos completamente por una barrera física, cultural, emocional y de todo lo que se les quiera ocurrir, pero está una barrera que es propiamente nacionalista, ¿no? Es como decías tú ahorita, o sea,
Yo me acuerdo mucho de un término que no sé si aplica porque no es una etnia en sí, Estados Unidos. No sé cómo podríamos decir, pero el etnocentrismo, que yo creo que No, pues es exactamente eso Ajá. de sentirse... Es el término correcto, de hecho, Ajá. de sentirse superior. Igual y no sé si es el adecuado completamente porque no sé si podemos decir que Estados Unidos es una etnia, o sea, pero bueno, yo creo que responde a lo que decimos nosotros de que es sentir que tu cultura es la mejor, o sea, y es la verga y las demás culturas no valen verga. Simón. Aquí usando extendiendo el término verga en muchos sentidos. Este, pero, o sea, a lo que voy y con esto como voy acabando, o sea, como Estados Unidos trae tan arraigado ese pensamiento, o sea, entras en la nación y nosotros somos el perrito asustado de que desde chiquito a mí se me enseñó que cuando estabas en revisión estos güeyes eran la verga y tú tenías como que decirles, no, pues voy de compras, es la típica, ¿no? Sí. Voy de compras y... Voy al Walmart. Sí, voy al Walmart, voy a la Walmart. Voy a la Walmart y tú allá, nuestros papás, bueno, así me enseñaron a mí y yo creo que la sucedió a muchos. Allá sí respetas las reglas, allá tienes que conducir bien, allá tienes que hacer esto, es que es otra nación y es que es otro lugar y pues todos esos pensamientos, la neta es que son opresivos, cuestionables. O sea, nosotros me refiero en el sentido muy, muy laxo de la palabra porque nosotros puede ser cualquier persona, pero el pueblo de Ciudad Juárez ha sido oprimido por el pueblo de Estados Unidos, del Paso, o sea, está dividido completamente. O sea, yo no creo en que las fronteras sean la respuesta. Yo sé que responden a una problemática muy verdadera, que es la de seguridad, pero esas fronteras más que acercarnos hacia una verdadera seguridad, nos están alejando del peor de los males, ¿no? Que es, nos encierran en nosotros mismos. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Que ha sucedido. Yo tendría también miles de historias de cómo últimamente me he cuestionado mucho porque con los movimientos de Black Lives Matter que cuestionan como todo este pensamiento de los policías y así, yo me cuestioné también porque yo decía de que sí, no manches, o sea, como que dije, no, en ese sentido tienen mucha razón, ¿no? O sea, están oprimiendo un pueblo sistemáticamente y así. Y me puse a pensar y dije, pues es lo mismo que pasa cuando tú vas a la frontera y estás con el custom y el custom se porta mamón contigo y tú como perrito asustado pues tienes que obedecerle, pero es un abuso de poder, es un vil abuso de poder. Ese güey que se pone con sus moños de que no, güey, es que porque vienes acá y que te habla mamón, que te trata despectivamente, es un abuso de poder, es un abuso sistemático de poder. Sí, pues saben que tú no les puedes hacer nada, güey. Ajá, está bien ojete, o sea, y lo peor es que te metes a grupos como Reporte de Puentes Juárez, Juárez El Paso, y te da hasta tristeza porque es como, ay, sí, pinche gente, es que para qué cruzan, y es que entiéndanlo, y es Sí. que esto, y es como está bien dividido y no se dan cuenta que ese es el mismo yugo opresor que nos está destruyendo completamente, o sea, no sé, o sea, yo creo que este tema es muy extenso, yo podría, me revuelve la sangre, así me calienta un chorro, o sea, me hace enojarme y sentir mucho. Porque la neta me duele, o sea, me duele que sea esta la realidad de nuestra ciudad. Yo sueño que se corran esas fronteras, no creo que suceda en mi tiempo. Pero, pues sí, está curioso, ¿no? O sea, y acabo como con esto que quiero decir. Estados Unidos o El Paso es el pensamiento de, sí, la nación independiente, libertad, seguridad. Está curioso porque un punto en el que Estados Unidos, bueno, El Paso era de las ciudades más seguras del planeta y Juárez era de las ciudades más inseguras del planeta. Y Pues eso, por allá en los 2010, sí, que era literal número uno contra número uno. Se cruzabas la frontera y estabas automáticamente en la ciudad más segura de Estados Unidos y lo cruzabas y estás en la ciudad más insegura Vamos. del mundo, de hecho, sí. o sea, y está bien curioso porque dices, pues, ¿qué nos divide en unos metros y una pinche pared? Y unos güeyes que te preguntan qué vas a hacer a su nación. El Walmart. El Nos Walmart divide, nos divide, güey. lo que nos divide realmente, y eso es a lo que invito aquí a cuestionar. Lo que 8 nos, horas de fila. lo que nos divide realmente es un pensamiento que traemos bien arraigado de los dos, de que México, de que Ciudad Juárez es la ciudad peligrosa, la ciudad que, ay, cómo sufrimos aquí, somos el oprimido, y en Estados Unidos, no, allá somos la ciudad vergas y somos la que es bien segura y todos somos bien amables y somos bien bonitos y así, pero realmente somos el mismo pueblo dividido arbitrariamente. O sea, no hay otra razón para que le ponga yo a eso, o sea, yo
Yo por eso ya no me siento ciudadano de ninguna ciudad, me siento nomás Ciudadano del mundo. Sí, del apenas mundo y de dos ciudadano ciudades, del o mundo. sea, y pues sí, o sea, que viva México y Estados Unidos y que no viva México ni Estados Unidos, que viva la humanidad, que viva y que viva Ciudad Juárez y El Paso como una sola nación. Es que pero, o sea, a lo que voy es como a todo eso, o sea, yo simple... No, o sea, les digo, o sea, suena como muy utópico, muy, no sé, muy idealista tal vez de mi parte, pero pues a mí sí me revuelve, así como dice tu taza, el poder, o sea, este poder incuestionable que defendemos tanto, pues no sé. Es todo esto muy cuestionable, yo me quedo... No, no y sé. de hecho, o sea, de hecho tenía pensado que tal vez sí íbamos a tener que extender esto. Llevamos una hora 10 y no quiero terminar con Ricardo tan exaltado. Entonces, tengo varios otros puntos, de hecho están más enfocados a Hacer el- parte 2. ajá, de hecho, sí. Me iba a meter más en el ser mexicano desde una ciudad frontera, específicamente de Ciudad Juárez. Pero pues ya me di cuenta que la verdad sí se presta para otro podcast. Ya nomás para terminar. Y me va a salir bien horrible de tema. Pero es que tengo ganas de hablar de ustedes con esto. No voy a durar mucho, lo prometo. Y es para calmar las aguas tan tensas de ríos de sangre que corren ahorita por las venas de Ricardo. Sangre hirviendo de pasión. Este... güey, es que me la van a cagar, pero... ¿Cuál es la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web? Según yo... Y perdón, no quiero tornarlos la conversación, nomás quiero como que ya bajarla y ya como que terminar. Oh, si no manches, esto... La Deep Web desde México. No te ¿Debe? creas. Según yo, la Deep Web... O sea, es que... Si me meto muy teóricamente... O sea, para esto no soy experto en esto, soy un ingeniero en Computer Science. Pero... Toda información como que cruza cualquier cosa. O sea, esa información existe y existe en un espacio. De hecho, es también una teoría de conservación. Es información entrante, información saliente y siempre tienes la misma cantidad de energía. Pues también, de información que solo se va transformando. Entonces, cuando tú como navegas algo, o sea, detrás de esa información que tú estás navegando van quedando residuos poco a poco, que pasan primero como varias capas, que es primero la Deep Web, que es la Dark Web. Según yo todavía te puedes ir más abajo. Lo que pasa es que usas unos servidores o sea, hay una forma de esa información hacerla como encriptarla y ir bajando como esos niveles, por así decirlo. Es como que la información los residuos que vas dejando, y de eso pues vas convirtiendo otras capas que solo las puedes usar de servidores. La Deep Web generalmente está un poco más... está creepy, pero la Dark Web está más creepy. Pero... algo que ni siquiera los mismos personas... Es que en el sentido anglosajón de la palabra. Pero es como que me metí mucho en eso últimamente. Porque, o sea, es que va a sonar muy raro, o sea, pero es que me gusta mucho como que saber de información. Yo no estoy para nada de eso, pero como ustedes sabrán, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con tecnología, así. Entonces, me puse a investigar eso y, por ejemplo, o sea, voy a tocar dos temas así muy rápidos. Son 3 capas, ¿no? Está la web, la superficie, y luego está la deep web, y luego está la dark web, ¿sí? Entonces, la superficie, la web de la superficie son simplemente páginas a las que puedes entrar. De que pones ¿cómo se dice? ¿El URL? Sí, o sea, la página, pues, el nombre de la página, la dirección, de que google.com, o de que facebook.com, o MySpace, o no sé. Y son páginas a las que, pues, nomás entras, sales, fácil, de cualquier servidor, de cualquier tipo de programa que se conecta al internet. Y luego la Deep Web son páginas que no están indexadas, ¿sí? Entonces, la manera más simple en la que a mí se me ocurrió explicar esto, y no sé por qué quiero hablar de esto ahorita, pero es de que cuando tú vas, por ejemplo, a tu correo electrónico, güey,
cuando tú inicias sesión, te da un link muy específico. Entonces el link específico, aunque tú lo agarres y lo copies en otra computadora, no te va a llevar directamente a tu correo electrónico. Te va a llevar a la página de inicio de sesión otra vez. ¿Sí? Entonces ese link específico es parte de la Deep Web. Porque son links que tú no puedes indexar y que la gente no puede acceder aunque tenga servidores, aunque tenga Google, aunque tenga Firefox. ¿Sí? Y otra forma más fácil de aplicar es, por ejemplo, Facebook. Facebook es un ejemplo muy bueno porque Facebook tiene las dos capas. Facebook, la página principal, es la web de la superficie. Y luego Facebook, tu Facebook, mi Facebook, los Facebook de quien tú quieras, desde el punto de vista de alguien que los puede modificar y todo, son la Deep Web. Y luego la Dark Web, ¿qué es? La Dark Web, y está bien padre, es que me metí en esto y está bien padre porque, por ejemplo, de que la única manera de accesar a la Dark Web es por un servidor que se llama Tor. Sí. ¿Sí? Entonces, No, esa es para la Deep Web, ¿no? no, es para la Dark Web. Entonces, Tor, ¿ustedes quién cree que creó Tor? Bien, eso sí no sé. ¿Odín? Exacto, hace 1000 años pero Tor lo creó el gobierno de los Estados Unidos. Porque el gobierno de los Estados Unidos es mejor que el de México. No, ¿verdad? No, pero, o sea... con esto concluimos. con eso Muchas y esto fue... Pero el Tor, el servidor de Tor lo creó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos quería encontrar una manera de comunicarse anónimamente entre la FBI, la CIA, o sea, todas estas pequeñas entidades, bueno, pequeñas entre comillas, del gobierno que se querían pasar información privada. Entonces, uno de los programadores que inició Tor dio una conferencia una vez y en la cual dijo de que el gobierno de los Estados Unidos creó el servidor de Tor. Y luego dijo de que, ay, güey, la cagamos. ¿Por qué? Pues sí, es anónimo, pero no más nosotros lo usamos. Entonces cada vez que alguien entra a la web y la hackee y vea que hay actividad, vas a ver que a huevo somos nosotros los que estamos utilizando porque nadie más tiene acceso a la web. Entonces, ¿cómo solucionaron esto? Soltaron Tor al público. Entonces, Tor lo que hace es que son páginas de internet que nomás puedes acceder. O sea, todas las páginas de Tor tienen de que en vez de .com tienen punto .onion. O sea, punto cebolla. Punto cebolla. Entonces, la única manera de acceder es con el servidor Y soltaron esto y por ejemplo, está bien curioso porque yo antes de... Cuando yo veía a Dross allá allá a los 16 años y hablaba de la Deep Web y hablaba de Tor, yo decía que, de seguro un hacker es el que hace todos esos pedos y el gobierno nomás. Y no, es Estados Unidos. Y te fijas en la cantidad de fondos que le meten y es de que desde que la fundaron en el 2000, a principios, entre los 2000 y el 2010, 2005-2010, 90% de los fondos que le meten a Tor vienen del gobierno de los Estados Unidos. O sea, todo está fundado por esos güeyes. Y luego, por ejemplo, también de que... Y ya con esto quiero acabar. O sea, es como una pequeña clase de internet con Mario, no sé. ¿Cuál es la diferencia entre un VPN y utilizar el navegador de Tor? No sé nada de... nada. Que el VPN te conectas como la dirección IP de un servidor en específico de internet. Pero Tor también hace eso, güey. Yo no sabía esto. O sea, y me cagó porque dije, soy un pendejo. O sea, lo que hace la VPN es que cuando tú compras un VPN, nunca usan VPNs gratis. Entonces, antes de cualquier cosa. Si me estás escuchando, no escuches. Digo que no uses VPNs gratis porque cuando tú accedes a usar un VPN gratis, Estás dando todo... lo que estás haciendo es que tú accedes a que tu servidor de internet, tu modem, lo utilicen otras personas como el IP que ellos van a utilizar para conectarse desde tu país. Y con eso, si una persona entra a tu IP y sabe cómo hackearlo, se puede meter a toda la información que tú estás metiendo en el internet. Y de hecho, estaba viendo eso, o sea, porque por ejemplo, si yo ahorita hackeo mi modem y ustedes inician sesión a Facebook, Sí, tú puedo puedes- ver yo toda la información que ustedes están manejando, sus mensajes, y más fácil, pues nomás tu contraseña. Y esas personas pueden hacer eso. Cuando tú contratas a un VPN privado, aunque es más seguro, ahora toda tu información recae en esas personas que tienen esos servidores privados. Entonces, si en algún momento llega cualquier gobierno
y digamos estás viendo burros o algo así y es ilegal, le piden la información al servidor y este servidor está obligado a dársela al gobierno que se la está pidiendo, más específicamente a Estados Unidos, porque son donde más están ahorita. Cómo funciona es que tu información de internet se pasa de tu servidor IP al IP del servidor privado y luego de ahí se conecta a la página que quieres entrar. Sí. Cuando tú utilizas Tor, en vez de tener nomás un rebote, tiene 3. O sea, manda y luego la manda a Estados Unidos y luego de Estados Unidos la manda a India y luego de India la manda a Reino Unido. Tú no tienes control acerca de eso. De hecho, sí puedes controlarlo. O sea, pero si tú no le mueves a nada, nomás se empieza a rebotar. Y la manera en que se mantiene anónimo Tor y de que es básicamente nadie te puede rastrear es que cada 10 minutos esa red de 3 conexiones se está modificando y se está renovando. Entonces así garantizas cualquier cosa cualquier cochinada que tú estés haciendo que no quieres que otras personas vean, nadie la puede rastrear. ¿Sí? Entonces, el único pedo es que, por ejemplo, como se está manejando a través de 3 redes, a través de 3 IPs, pues tu conexión es más lenta, pero es más segura. Y ya dependiendo de qué... Porque ya hay servidores Tor ya también privados, o sea... Bueno, privados, pero que hicieron ahora sí que hackers. Ya puedes modificar utilizarlo como un VPN, pero mucho más lento. Y pues ya. Sí, es que, bueno, no sé, güey. No sé cómo acabar esto. Pero, pues ya, eso sería todo. Gracias por darme permiso de hablar de esto. No sé, tenía muchas ganas de hablar de esto. De hecho, desde hace 2 semanas era de que, güey, quiero contarles a estos güeyes de esto porque lo acabo de descubrir y estoy bien... Ya no soy mexicano ni americano, soy VPN, güey. Soy Tor. Pero bueno. Amigos, la próxima semana, si Dios quiere. Digo, ¿quién? ¿Qué? No sé, pero si Dios quiere. Vamos a seguir hablando con la plática pues aprovechar el mes patrio. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar ahora sí de un punto de vista más ciudadano. Vivimos en una ciudad bastante peculiar, creo yo. Y creo que podemos darle un poco de reflexión a eso y pues a cualquier persona que nos escuche que no sea de la ciudad, pues que sepa qué rollo con la ciudad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, pues antes de irnos, algunas últimas palabras si quieran dar. No, pues no, de hecho, pues síganos escuchando, denos like, síganos, mándenos sus sugerencias de temas y Que les vaya bien y como que ya lo dijimos todo y ya. y revolución. Que viva la revolución. Bueno, amigos, denos seguir en Spotify si nos están escuchando en Spotify. Y de nuevo, denos seguir en Spotify, por favor. No, llevo 2 meses sin comer. Y pues si tienen dinero, pues tenemos PayPal también. Entonces ahí nos los pueden mandar. Y si nos están viendo en YouTube, por cualquier razón, también suscríbanse. Pues ya sería todo de nuestra parte. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Ya me te cuidas ahí.